Hay un error que se repite como si viniera sellado desde los apóstoles, que leer a Gog y Magog como una invasión futura contra Israel es una ocurrencia moderna. No, la historia es bastante más incómoda. La lectura puramente simbólica ganó terreno después, y hoy vamos a ver cuándo cambió la lente, quién la cambió y qué tuvo que hacer con Ezequiel 38 y 39 para lograrlo. Primero el texto, porque la historia de la doctrina no manda sobre la Biblia. Ezequiel describe a Gog viniendo contra los montes de Israel, contra un pueblo reunido de entre muchas naciones y vuelto a su tierra. Eso es geografía, pueblo y movimiento histórico. Antes de preguntar qué dijo Agustín, Darby o cualquier otro, hay que dejar hablar al profeta. La frase hebrea Beajarit Ayami significa en los últimos días o al final de los días. En Cristiano de la Calle, Ezequiel coloca la invasión dentro de un horizonte futuro de su profecía. No la presenta como una anécdota militar ocurrida a la vuelta de la esquina. Esa frase no fija fecha, fija dirección temporal. Ahora escucha la objeción amilenarista en su versión fuerte. Apocalipsis 20 también dice Gog y Magog, y lo hace cuando Satanás es soltado para reunir a las naciones contra los santos. Por tanto, se argumenta que Ezequiel funciona como imagen profética del conflicto final entre el mundo rebelde y el pueblo de Dios, no como un mapa militar pendiente sobre Israel. Ese argumento no es una tontería, tiene una conexión textual real. Juan usa los nombres de Ezequiel, pero conexión no significa identidad absoluta. En Ezequiel hay invasión sobre Israel, entierros durante 7 meses y armas aprovechadas durante 7 años. En Apocalipsis 20, las naciones rodean el campamento de los santos y fuego del cielo las consume antes del gran trono blanco. Si fueran exactamente la misma batalla, Juan habría conseguido una proeza curiosa: resumir 7 años de manejo de armas y 7 meses de sepultura en una escena que salta directamente al juicio final. Eso no es imposible porque un símbolo pueda condensar cosas, pero no puedes afirmar identidad, como si las diferencias no existieran. Existen y pesan. Vámonos atrás, antes del cristianismo. El historiador judío Josefo identificó a Magog con los pueblos que los griegos llamaban escitas. No estoy usando a Josefo como profeta ni como diccionario inspirado. El dato histórico sirve para una sola cosa. En el mundo judío antiguo, Magog podía entenderse como un pueblo real, no como una metáfora flotante del mal. Eso ya complica la idea de que la lectura geográfica nació en una conferencia profética del siglo XIX, mucho antes de Darby. Un judío del primer siglo podía relacionar Magog con pueblos conocidos. Otra cosa es decidir exactamente qué nación moderna corresponde a cada nombre antiguo. Ahí hay que caminar con cuidado, porque el texto no nos dio un atlas con fronteras actuales. Y aquí aprovecho para tumbar otro error popular. Magog no significa automáticamente Rusia solo porque alguien encontró parecido de sonido o porque el mapa moderno queda al norte. Ezequiel da nombres antiguos y direcciones. Identificar equivalentes contemporáneos requiere historia y geografía, no jugar Scrabble con sílabas proféticas. La iglesia de los primeros siglos tampoco comenzó con el amilenarismo agustiniano ya empacado. Hubo una expectativa premilenial fuerte en sectores importantes del cristianismo temprano. Cristo regresaría, habría resurrección y un reino futuro. Ireneo, por ejemplo, sostuvo una esperanza de reino futuro sobre la tierra. Esa estructura mantenía Apocalipsis 20 orientado hacia adelante. No estoy diciendo que cada cristiano antiguo tuviera el mismo cuadro de Gog, Mesec, Tubal y Persia que un dispensacionalista moderno. Eso sería inventar genealogía doctrinal. Lo que sí podemos afirmar es que la lectura futura y terrenal del reino no nació con Darby, y mientras esa expectativa estaba viva, Apocalipsis 20 no necesitaba convertirse en una descripción de toda la era de la iglesia. Después ocurre el gran giro occidental. Agustín interpreta Apocalipsis 20 de manera no premilenial y entiende Gog y Magog como las naciones extendidas por el mundo que al final serán movidas por el diablo contra la iglesia. La geografía particular de Ezequiel deja de dominar la lectura. Gog y Magog pasan a representar la totalidad de enemigos del pueblo de Dios. Ahora seamos justos con Agustín. Su lectura tiene lógica interna. Si los 1000 años de Apocalipsis 20 representan la era presente y si Satanás es soltado al final, entonces Gog y Magog funcionan bien como nombre simbólico de una rebelión mundial.
Ese es el argumento fuerte. El problema aparece cuando ese marco se lleva de regreso a Ezequiel y empieza a borrar sus detalles nacionales. Atención, visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código LJRDC. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. Ezequiel no dice simplemente el mal atacará al bien. Habla de Israel vuelto a su tierra, de montes de Israel, de pueblos específicos en coalición, de despojo, de un terremoto, de juicio divino, de sepultura y de limpieza del territorio. Convertir todo eso en la iglesia perseguida por el mundo puede dar una idea espiritual correcta, pero no demuestra que agotó la profecía. Ahí nace una costumbre hermenéutica que después se vuelve enorme. Cuando un detalle profético incomoda al sistema, se convierte en símbolo. Israel puede pasar a significar iglesia, tierra puede pasar a significar bendición, enemigos geográficos pueden pasar a significar maldad universal. Al final el pasaje queda muy espiritual y Ezequiel debe estar preguntándose para qué gastó tanto sustantivo. El amilenarismo heredó esa línea con argumentos más desarrollados. Su punto fuerte no es simplemente no me gustan los mapas. Afirma que Apocalipsis recapitula la historia desde distintos ángulos, que su lenguaje es simbólico y que Gog y Magog en el capítulo 20 reinterpretan el material de Ezequiel como conflicto universal final. Esa es una propuesta coherente dentro de su método. Pero el precio de esa coherencia es alto. Si Juan transforma a Ezequiel 38 y 39 en una escena puramente eclesial, ¿qué hacemos con la frase repetida montes de Israel? ¿Qué hacemos con el pueblo recogido de las naciones? ¿Qué hacemos con el conocimiento de Dios entre las naciones por lo que ocurre en esa tierra? El símbolo termina cobrando alquiler en una casa llena de datos literales. En Ezequiel 38 aparece también la idea de vivir betach, con seguridad o confianza. La palabra no significa perfección espiritual ni ausencia absoluta de problemas, describe una condición de seguridad. Eso importa porque el ataque ocurre contra Israel en una situación concreta. El texto no está pintando a la iglesia invisible descansando metafóricamente en una nube. Durante la Edad Media Occidental, el marco agustiniano del milenio se volvió dominante. Eso no significa que cada comentarista interpretara cada detalle exactamente igual. Significa que la expectativa de un reino terrenal futuro dejó de ser la lectura central de Occidente y Gog y Magog quedaron normalmente absorbidos dentro de una visión del conflicto final contra la comunidad cristiana. Aquí la historia da una lección curiosa. Una interpretación puede volverse tradicional sin volverse automáticamente exegéticamente correcta. 1000 años de repetición producen autoridad cultural, no inspiración. Si la cantidad de siglos decidiera el sentido de un texto, entonces una costumbre vieja tendría más votos que un verbo hebreo. Por suerte, Ezequiel no funciona por elecciones. Llega la reforma y ocurre una revolución enorme en autoridad bíblica, salvación y doctrina de la gracia. Pero en escatología, los principales reformadores no restauraron como eje la antigua expectativa premilenial. El marco occidental heredado continuó en buena medida. Esto explica por qué una reforma radical en soteriología pudo ser bastante conservadora en la estructura del milenio.